quiera decir, pero con todo y eso se logró salir con mucho. Fíjese que yo tenía alumnas que me enviaban los videos de la práctica que estaban haciendo las niñitas. Fue difícil para muchas, pero algunos lo hacían así, con iniciativa. Mire, la verdad que eso que acaba de decir usted es bien interesante y bien bonito porque cuando hay, digamos, esa iniciativa, como usted dice, es interesante porque no se vuelve como una carga que solo porque el docente le pidió o le exigió que hiciera tal cosa, sino que dicen, hey, le voy a mandar esto para que vea que de veras yo lo estoy haciendo o lo estoy haciendo de esta forma. De hecho, yo por eso he intentado enseñarles a ustedes cómo grabar la pantalla, cómo hacer esto, cómo hacer lo otro, porque de alguna manera en estas modalidades, pues prácticamente uno queda a las expensas de la buena voluntad de los alumnos, porque así como hay alumnos muy dedicados y muy íntegros, que me imagino yo, les dejamos una tarea y la hacen, también hay otros, y no solo por este espacio, sino por cualquier otra institución, me imagino que ha habido mucho fraude también, de que de repente hay alumnos que nunca estuvieron en realidad en la clase, solo aperturaron el link y se quedaron ahí. Mire, este tema de los que se meten en las clases de intrusos y empiezan a molestar en las clases. O sea, ha habido una gran cantidad de cosas, de errores que como docentes hemos cometido, como alumnos han cometido también, pero yo creo que es parte, y esa es la diferencia que tenemos que hacer, la diferencia nosotros, que tenemos que aprender que también de esos errores pues aprendemos, porque casi siempre nosotros hemos visto el fracaso como un problema, no como, híjole, me equivoqué y esto y lo demás, pero también el fracaso es parte del proceso del aprendizaje, porque ¿cómo va a saber usted o cómo determina usted que ha hecho bien las cosas o las va a hacer bien si usted no va y lo intenta? Tiene que intentarlo y qué bueno si le salió a la primera, gracias a Dios, y salió todo bien, pero normalmente no sale así. Y es lo mismo que le digo yo a los alumnos a veces con el tema de las notas. O sea, Sí, y eso que usted está en la escuela lo sabe muy bien. Por ejemplo, el típico caso de la niña o el niño que es el niño 10, ¿verdad? O sea, o la niña 10 que va con buenas notas, etcétera, etcétera. Pero a veces por eso, esto es como el tema de lo que pasó con el virus, ¿no? Quienes tenían mejores defensas, pues se lograron defender un poquito mejor con el virus. Entonces lo mismo le pasa a los niños cuando están acostumbrados a las buenas notas. Cuando les llega una mala nota es como si se les baja toda la moral y de ahí para abajo les cuesta, digamos, recomponerse. Mientras que aquel que está luchando siempre por querer salir bien y llegar a un 8, o sea, a veces se mantiene más constante y es más, no es tan susceptible, digamos, al fracaso, por decir así, de cuando se saca una mala nota, sino que dice, bueno, lo voy a intentar y ahí va otra vez, y no se desmorona, no se pone triste, qué sé yo. Yo, por ejemplo, tuve casos de alumnas de que a veces cuando nunca tenían, digamos, esa oportunidad de sacarse una mala nota, cuando ya llegaban o cambiaban de grado o cambiaban de institución, a veces les iba malísimo. O sea, pasaban de tener un promedio de ¿qué? 9.8 a tener un promedio a veces de 6 y a veces hasta reprobados. Entonces se vuelve un problema eso, ¿verdad? Y entonces yo creo que todo esto que hemos venido aprendiendo con el tema de la pandemia, también de alguna manera en cualquier otro espacio nos va a seguir sirviendo. De hecho, prácticamente la currícula, la oferta educativa, si ustedes revisan ahora, está cambiando, porque todos se están apegando a esta nueva realidad que aunque va a terminar, tenemos fe que va a terminar un día definitivamente, pero esas cosas se van a quedar porque díganme ustedes, por ejemplo, ¿no creen ustedes que es más barato, por ejemplo, o les salió más barato a algunas instituciones y les sigue siendo barato estar en modalidad, por ejemplo, virtual a que estar de forma presencial? O sea, muchos, la empresa privada, por ejemplo, todas las instituciones, los colegios, etcétera, las aulas, o sea, no gastaron energía, no gastaron agua,
Ya, o sea, prácticamente es como tirarle la pelota al alumno y que el alumno pues prácticamente absorba esos gastos. Por ejemplo, lo que usted decía es bien cierto. Y en ese momento pues hemos tratado en la medida de lo posible y ahí sí creo que tenemos que ser muy conscientes que hemos tratado en la medida de lo que hemos podido ser un poco empáticos con los alumnos y que a veces, por ejemplo, no tienen internet, a veces no, bueno, digamos tienen teléfono, no tienen internet, si tienen internet tienen tal vez WhatsApp, pero no tienen para ver un video que nosotros les publicamos y así ha sido, digamos, desde el inicio de esto el tema de la pandemia, porque no toda la gente está bien. O sea, hay personas que no tienen energía todavía en su casa y nosotros están metidos en un curso a veces donde les demanda que estén conectados, a veces el teléfono ya no les funciona, etcétera, etcétera. Y todas esas cosas, por eso digo, hemos tratado en la medida de lo posible de ser empáticos, porque también hay una carga que nosotros andamos ahí y es el hecho que tenemos que también rendirle cuentas a quien nos paga, ¿no? Entonces, por ejemplo, imagínense, Eric me dice, mire, fíjese, dinero, yo no tengo internet, por ejemplo. Yo le puedo dar, ¿qué? Unos días, 2 días, qué sé yo, para entregar la tarea. Pero no le puedo decir que no lo entregue. No, no lo entregues, Eric, no te preocupes, ahí te voy a poner días, no lo entregues. Entonces, por eso digo, hemos tratado en la medida de lo posible de ser empáticos y lo somos. Pero no se puede del todo porque el mismo sistema está para que nosotros también exijamos de alguna manera. Y por eso a veces también, y eso sí creo que todos deberían de entenderlo, que las evaluaciones quedan a discreción también del docente. O sea, hay otros, digamos, otros apartados o otras cosas que se evalúan dentro de una tarea en sí. Por ejemplo, hay alumnos que tienen condiciones difíciles y son bien puntuales para entregar la tarea. Hay otros que tienen un montón de dispositivos en su casa, tienen conexión a internet, y etcétera, etcétera, pero no entregan las tareas. Y si uno, en el caso de usted, Yolanda, que ya está en formato presencial, se percata de eso, ¿cómo no a la hora de evaluar va a tomar a criterio personal y decir, bueno, pobre así todo malo entregó la tarea, pero a él le cuesta, pero ahí está, le entregó a tiempo, le puede sumar hasta un puntito quizá? Mientras que aquel que usted sabe de que ahí vive cerca de la casa, tiene todas las condiciones, y ella anda vagando a veces en las tardes, no es la tarea, pero siempre tiene una excusa y lo entrega tarde, entonces ahí le pone la nota que se merece. Entonces por eso digo, hemos tratado de ser empáticos, pero no se puede del todo porque hay condiciones que nos lo demandan el mismo sistema y eso aplica para el sistema público como para el sistema privado, ¿no? Porque todos, ya sea en el público, hay un director que está encargado de la institución y le va a demandar a usted que entregue las notas. Y si el alumno no ha entregado las notas, usted entrega el colector y ¿qué pasó? No entregó las notas, se acabó. O sea, pero por usted pudiera pasar esperando los 6 meses y no hay problema, pero tiene algo que rendir cuenta a usted también. Entonces por eso le digo, hemos aprendido bastante, hemos cometido quizás un montón de errores, pero a partir de esos errores también nos hemos hecho un poquito más humanos, ¿no? Porque a la hora de pedir las tareas y todo eso, créanme que tomamos en cuenta todos los aspectos que estamos hablando. En el caso de los que son, así como en estos cursos que estamos impartiendo acá, que ya la mayoría son adultos, pues es diferente, porque obviamente sabemos que ya hay un poder adquisitivo, o sea, si a Eric se le acaba el saldo, pues sabe que se saca un par de dólares y va a comprar un paquete. Pero pedirle a una, sí, Eric, no, ¿cómo no? No siempre hay visto. ¿Ah? No siempre hay dinero, le digo. No siempre hay dinero, correcto. Pero es más difícil porque no, en teoría, lo vamos a poner así, no tenés a quién pedirle, pero, o sea, porque vos, digamos, el dinero. Pero en el caso de un niño de 6 años, si solo para comprar una cartulina a veces se vuelve una gran lata estar comprando una cartulina, ¿no? ¿Cuánto puede costar una cartulina? Pero lo hacen. Miren, yo trabajé en el campo, o sea, en las escuelas de campo,
Y allá la gente es muy responsable y ahí va con su cartulina y todo lo demás. Y está dando clases aquí en la ciudad, no le importa. Entonces el aprendizaje no tiene nada que ver en sí con la condición como tal, sino con la voluntad, ¿verdad? Si usted tiene voluntad de aprender, como les digo, feo, malo, como sea, va a entregar la tarea. Ya lo otro tiene una, imagínate hasta una, ¿cómo se llama? Una regla T tenía uno, por ejemplo, no, que yo le daba clase, tenía una tabla de dibujo, etcétera. Pues sí, pero no entregaba la tarea. Y en cambio aquel hacía en una mesa toda mala y hacía la tarea, pero le entregaba. Entonces, no unas condiciones, es la voluntad que ustedes tengan de aprender. Entonces, por eso, este día vamos a aprender de dónde podemos ir a extraer información. Y información, digamos, un poco más nuestra, porque, ojo, con las bases de datos que yo les he compartido, que ojalá, espero, las hayan descargado y las tengan guardadas por ahí, porque les van a servir. Pero son bases de datos que de alguna manera están orientadas a otro tipo de datos y a otro tipo de países donde se han descargado. Entonces ahora vamos a ir a buscar información un poquito más acertada o más adecuada a nosotros. Les voy a compartir, por ejemplo, la pantalla y me confirman ustedes si lo logran ver. ¿Lo ven? Sí. Sí se ve. Muy bien, vaya, fíjense, lo que vamos a hacer es que vamos a ir a buscar, o sea, vamos a ir a buscar, no es que pueda que no encontremos, pero eso es lo que tenemos que hacer, investigar. Vamos a ir a buscar información, por ejemplo, de la población de El Salvador. Para ello, ustedes pueden hacer uso del sitio que está dedicado justamente a eso, que se llama la Digestic. La Digestic es una institución que quizás no tiene tanta relevancia como los otros ministerios, pero la Digestic guarda, almacena, administra los recursos llamados información de censos, encuestas, etcétera, etcétera, en acá de El Salvador. Entonces vamos a entrar al sitio. Aquí les va a aparecer esto, ¿lo pueden ver? ¿Sí? Sí. Entonces ustedes pueden entrar a www, aquí está por ejemplo digestic.gov.sv y le dan un clic. De hecho yo lo hice buscando, ustedes pueden digitar la dirección directamente en la barra de direcciones. Cualquiera de las dos opciones es válida. Okay, vamos a ver, vamos a abrir, aquí sí está un poco lento mi conexión. Pero aquí de hecho hay una breve reseña que dice: la Dirección General de Estadísticas y Censos es una institución estatal de El Salvador encargada de la elaboración de estudios. Bueno, y ahí estaba, ese lo termino de leer después. Vale, aquí estamos ya en el sitio como tal. Nosotros nos vamos a ir para lo que nos interesa, que es la información, poder capturar información. Aquí hay noticias, igual sobre el tema digamos poblacional, sobre temas en específico. Y fíjense que esto es bien interesante, porque este sitio, como tiene datos, que si son buenos, que si no los hicieron bien, eso ya no es un tema del cual nosotros vamos a discutir acá. Pero son datos que al final se vuelven oficiales. Entonces, si yo digo, por ejemplo, que hay, por poner un ejemplo así, ¿no? Hay 1 millón de niños entre edades de 0 a 5 en El Salvador, y como eso es un dato oficial, pues entonces ese dato, se supone, nosotros podemos hacer uso de él y no tendríamos ningún problema. Pero dejarlo como a discreción de que cuántos pueden haber a partir de un dato que ya tengamos es un poco más difícil. Entonces aquí pueden encontrar información, ahí quizás los invito a que lo exploren un poquito el sitio, vean si hay otras informaciones interesantes que ustedes puedan ocupar. De hecho, por ejemplo, Yolanda, en la clase usted sabe que a veces siempre necesitamos algún recurso, comentarles, platicarles a los niños sobre algunos datos, y esto es pues, muy interesante, ¿no? Así es.
Sí, es bueno la información de carácter general, ¿verdad? Correcto, de carácter general y de carácter oficial, porque eso es un problema que ustedes que ya están en este nivel deberían de saber, que por ejemplo uno de los mayores problemas que tiene el tema tecnológico, de informática, etcétera, es que no tenemos, digamos, no hay un banco oficial donde nosotros podamos ir a buscar un tema en específico y que nos digan estos son datos reales, son datos oficiales. Entonces, ¿cuál es el consejo que yo les puedo dar para que cuando les toque hacer este tipo de investigaciones no anden un poco vacilando en internet buscando información y que de alguna manera se pueda devolver información un tanto delicada porque no saben ustedes si es correcta o no? Entonces, lo que yo les puedo aconsejar es que vayan, por ejemplo, a los sitios oficiales de las instituciones del país, de cuáles quieren investigar o qué sé yo, para que de alguna manera esa información, insisto, que si está mala, que si no es buena, que si la hicieron mal, eso no es tema para nosotros, ese ya es un tema más político que otra cosa, pero son datos que de alguna manera se vuelven oficiales porque los oficializa el gobierno del país en turno. Entonces, en este caso, como estamos hablando de El Salvador, pues entonces digamos, son datos oficiales que han hecho oficiales los del gobierno. Por ejemplo, el tema de esto del virus, del coronavirus, se recuerdan de que había una gran información por todos lados del tema de cuántos casos, etcétera, pero pues prácticamente, aunque fueran malos, aunque etcétera, 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 y sigo con eso, estuvieran en un sitio y que el gobierno los estuviera colocando, esos al final eran los sitios oficiales y eran los datos oficiales. Entonces, con esos datos es que teníamos que trabajar. Este sitio tiene obviamente un montón ya de existir. Y aquí, por ejemplo, vamos a encontrar las instituciones, aquí está el organigrama, el marco institucional, el área, y aquí está lo que vamos a venir a buscar nosotros. O sea, no les estoy haciendo publicidad a la Digestic, sino que simplemente les quiero enseñar cómo pueden recabar ustedes bases de datos fidedignas. Entonces se vienen aquí a servicios, y aquí en servicios buscan donde dice descargar documentos. Le dan un clic y esperamos a que cargue un poco. Si gustan, apagan sus micrófonos y cuando les haga una intervención los encienden para que no les genere feedback. Ok, aquí vamos a encontrar, por ejemplo, información del caso de los censos poblacional de El Salvador. Podemos encontrar temas de pobreza, temas de salubridad, etcétera. Estoy tratando que cargue, así que tengan una paciencia porque no tengo una conexión tan full. Pero de hecho aquí está el censo del cual estuvimos hablando en una clase, me recuerdo, de cuándo era el censo que dijimos, Yolanda. 2007. 2007 es el único que tenemos, ¿verdad? No hay más. Sí, me Okay, parece. Sí. ya cargó por fin al final, después de como 10 minutos que llegamos. Y aquí, vaya, fíjense, acá están todos estos archivos que son bases de datos de acuerdo a los temas en específico que se ven ahí. Entonces, obviamente, si ustedes andan buscando un tema en especial y lo encuentran, pues es ese donde vamos a ir a buscar. En este caso, aquí hay algunos indicadores, las publicaciones y los informes. Los informes están más orientados a la recopilación de todos estos datos y ya estructurados de una forma resumida, por decir así. Entonces, de alguna manera esos no serían tan útiles para nosotros porque nosotros queremos pues datos en bruto para poderlos trabajar. De hecho, aquí hay información del COVID, por ejemplo. Vamos a dar un clic a ver qué pasa. Que encontramos acá, y también tenemos el censo poblacional de vivienda. Vean, aquí está el del 2007 el que decía Yolanda. Vamos a ver si nos lo abre. Aquí está cargando el otro, ahí lo siento por la conexión, pero también a veces, y esto es bien importante que ustedes
que lo entiendan así, hay sitios que son un poco pesados. Entonces, cuando ustedes entren, hay sitios que les va a costar abrirlos más que otros. Y eso es porque también cuando uno tiene un sitio, lo más recomendable es no cargar todos los archivos en el sitio. Y bueno, hay gente que no lo hace así y lo que hace es que carga todos videos, documentos, los carga directamente en el sitio. Y aunque tenga una base de datos o un administrador de base de datos, pues entonces el sitio se vuelve pesado y se vuelve más lento. Entonces lo recomendable en esos casos, si algún día hacen un sitio, ustedes un sitio web, es dejar, por ejemplo, en otro espacio todos los documentos y en otro videos o multimedia que ustedes quieran guardar. Por ejemplo, en el caso del multimedia, si son videos, ustedes pueden hacer, ahí tenemos a YouTube, por ejemplo, donde pueden guardar las cosas y solo colocar el enlace en el sitio, no lo carga directamente a la base de datos de ustedes. Pues hay otros también, otros servidores que sirven para poder cargar videos o multimedia, pueden hacer uso de esos también. Les digo más o menos para que de repente no se puede, dice que hay error, pero en este caso sí me abrió este que dice la población con limitaciones. Vamos a descargarlo, le damos aquí donde dice descargar y esperamos a que cargue. Me imagino que no pesan mucho, pero ojo con esto. Las bases de datos buenas, decentes, grandes, pesan a veces hasta 1 giga. ¿Se imaginan ustedes 1 giga de puros datos así plano? O sea, es demasiada información. Por eso es que les decía la vez pasada yo también que cuando ustedes quieren hacer tablas dinámicas, si su máquina se queda medio muerta y a la hora de estarlas haciendo, o sea, no la culpen, así es. Tienen que tener un equipo algo bueno para que fluya rápido, digamos, las tablas dinámicas. Aquí tenemos entonces, vamos a hacer aquí como en la tele, que ya tienen preparado algunas cosas para la cocina. Entonces aquí yo ya tengo abierta la base de datos que hemos descargado. Y fíjense que acá voy a regresar y la voy a dejar tal cual se descarga del sitio. Así como está acá, así se descarga del sitio. Así como ven. Vean, voy a hacer un poquito de zoom para que lo aprecien mejor. Aquí está, por ejemplo, dice la población que padece alguna limitación permanente. ¿Cuáles serían ese tipo de limitaciones? Eric. Eric, ¿te fuiste? Yolanda. ¿Alguna enfermedad que lo limite? Ajá. ¿Un ejemplo? No sé, que la persona sea inválida. Uno podría ser eso, muy bien. Yolanda. La población vulnerable, ¿verdad? Con algún tipo de padecimiento de enfermedades. Dígame una enfermedad que podría ser. Discapacidad de manera general, por no decir una enfermedad específica. Correcto. Los que no puedan hablar, los que no pueden escuchar, son enfermedades que tienen están dentro de este contexto. Entonces, de alguna manera limitan. Entonces, este dato quizás ya lo utilizaron para algo y ya tienen una base de datos solo de este tema. Obviamente esto, digamos, ya no son tantos datos en bruto porque esto tuvieron que haberlo ido a sacar a una base de datos general que es donde estaba el censo poblacional del 2007. Pero entonces ya nos facilitaron un poquito este tema. Entonces dice aquí con limitante permanente, aquí están los datos, vamos a colocarlos en este lado, que están por país. Si apagan el micrófono, por favor. Aquí está el departamento y el sexo, aquí está la limitación que tiene, con limitación permanente, quiere decir que es pues, irreversible. Aquí es porque quizás alguna enfermedad que en el transcurso de la vida le sucedió, como verse o caminar, usar brazos o manos, ver dice aún usando lentes, o sea, los que usamos lentes o los que usan lentes están en toda esta columna. Oír,
dice aún usando aparatos especiales, o sea, no están del todo sordos, sino que todavía escuchan, pero haciendo uso de algún aparato. Y están el tema del que habla, y si tiene algún retraso o deficiencia mental, también están acá. Si no puede bañarse, ni vestirse, alimentarse por sí mismo, también está acá. Y hay otra categoría que se llama otra alimentación. Esta base de datos como tal, ¿qué problema le ven ustedes? ¿Yolanda? ¿Cuál sería un problema para trabajarlo? No sé si demasiados datos tal vez, y habría que reorganizarlos para obtenerlos más interesantes, ¿verdad? De tal manera de que podríamos filtrar después lo que sea de mayor interés. Correcto. Entonces, vaya, una de las cosas que no habíamos, o sí habíamos hablado, pero quizás no lo habíamos ejemplificado, es que cuando hablamos de las bases de datos, los encabezados tienen que estar, ¿cómo les explico? Intactos, no tienen que haber sido manipulados, por ejemplo, con combinaciones de celdas ni nada de eso. Entonces, todas estas celdas están combinadas. Entonces, vamos a quitar eso, le vamos a dar acá, vamos a quitar todas las combinaciones, ¿ven? Para poderla trabajar de forma íntegra. Bien, vamos a ver aquí. Su micrófono, Yolanda. Bueno, aquí, por ejemplo, tenemos otro problema. En este espacio nos queda una línea en blanco. Y las líneas en blanco las vamos a retirar. ¿Por qué las vamos a retirar? Porque cuando nosotros queramos hacer la tabla dinámica nos va a advertir de eso. Ya vamos a ver, para que vean, les voy a mostrar. Les voy a mostrar que sí sucede ese problema. Permítanme. Ok, vale, fíjense. Para hacer la tabla dinámica, lo que tengo que hacer yo entonces es seleccionar, como dijimos en las clases anteriores, los encabezados, presionamos control E y automáticamente se va a sombrear la base de datos. Pero ¿qué pasó ahorita, Eric? Se sombrearon todas las celdas. ¿Y eso es correcto? No. No, ¿verdad? ¿Yolanda? No, no es correcto porque se había sombreado toda la hoja, ¿verdad? Entonces ahí era delimitar solo el espacio que queremos graficar como base de datos. Muy bien, entonces lo que vamos a hacer, como Yolanda decía, vamos a tratar de reorganizar todo. Por ejemplo, esto lo vamos a dejar acá para que todo quede en el mismo nivel, por decir así. Vean, ahí tengo esto y me queda una línea acá en blanco. La voy a eliminar, la sombreo, clic derecho y le voy a dar a eliminar. Luego vengo y aquí me ha quedado también una línea en blanco. Está una línea en blanco acá. La voy a eliminar, la sombreo, clic derecho, eliminar. Entonces ahora voy a probar a ver si me funciona. Voy a seleccionar y voy a dar control E. Todavía hay un error. Entonces, ¿cuál será el error? Vamos a sombrear esto. ¿Y cuál es el error? ¿Ya lo vieron? Hay la fila A7, creo que está de más. Ah, correcto. La A7 nos está haciendo aquí un error. Ahora sí. Venimos, seleccionamos. Y selecciono. Miren, ahí está. Para que vean que sí funciona, que sí es cierto lo de eliminar y reacomodar los encabezados. De lo contrario, no van a poder. Luego vienen entonces ustedes y ya que tienen eso, van a venirse acá a insertar y le van a dar en donde dice tabla dinámica. Y de hecho les va a aparecer unas tablas recomendadas. Por ejemplo, aquí están. Puedo utilizar cualquiera de esas
o darle aquí donde dice tabla dinámica en blanco. Entonces voy a elegir, por ejemplo, este. Perdón, Una consulta. díganme. ¿La celda A5 no le afecta? No, porque prácticamente empecé a seleccionar a partir de donde dice departamento, que ahí están los encabezados. Muy bien. Sí, porque yo la observo seleccionada, donde dice población de alguna limitación permanente. Si se fija, está seleccionada, pero la parte punteada no está incluida, esa línea. Sí, tiene razón. Ok, vamos aquí, elegimos esta y le damos acá aceptar y listo, ahí lo tenemos. Y entonces aquí ya pueden ustedes empezar a trabajar. Miren, aquí de hecho ya hasta les organizó los datos. ¿Por qué? ¿Por qué aparecen esta reorganización aquí en automático? Porque ustedes ya tenían organizados los datos. Entonces, porque esta base de datos que nosotros tenemos ahorita, insisto, ya la extrajeron de la base de datos general, o sea, ya viene un poco limpia. Entonces aquí ustedes, si quisieran saber, por ejemplo, la condición que tiene o la población que tiene cierta condición en cada departamento, ustedes tendrían que empezar a mover cualquiera de estos a el área que corresponde para que les apareciera, por ejemplo, Aguachapán, cuántos tiene, Santa Ana, cuántos tiene, Sonsonate, etcétera, etcétera. Entonces aquí aún ustedes pueden mover, por ejemplo, aquí a filtros, esta área, y ustedes solo van a venir aquí y van a seleccionarlos todos si quieren que aparezcan todos, o deseleccionan todos y van a elegir, por ejemplo, Aguachapán. Le dan un clic y ahí aparece el dato solo de Aguachapán. Bien, si ustedes quieren agregar otros datos, pues tendrían que ir buscando, por ejemplo, gente que no puede caminar o moverse. Miren, ahí podrían ir trabajando ustedes la funcionalidad de las tablas dinámicas. Vean, por ejemplo, si quieren saber, por ejemplo, con el tema del habla, vean, ahí está, cuántas personas tienen limitaciones con ese tema. ¿Sí? Entonces ahí les dejo para que lo sigan explorando. Voy a compartirles la base de datos ahí a Google Chat. Traten de revisarla, hacer ejercicios, porque justamente el día de ahora, como les comentaba al inicio, les va a quedar pues prácticamente la evaluación y va a ser justamente del tema de base de datos. ¿Qué es lo que quiero que en resumen me envíen ustedes de la base de datos? Pues voy a necesitar que suban lo que hagan a Google Drive y me lo carguen luego en el formulario que yo les voy a compartir. Entonces voy a necesitar el archivo XLS, y si va más de un ejercicio en la tarea, por ejemplo, que por lo menos de un ejercicio hagan un corto de cómo están trabajando la base de datos, o sea, un video. ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo. Tendríamos que utilizar PowerPoint. Puede utilizar cualquier aplicación que a usted le venga mejor, solo que trate que ojalá y no sea de esas de paga para que no le aparezca la marca de agua ahí, ¿verdad? Y vamos a tener problemas con los derechos de autor después. Pero si no tienen otro, pues entonces utilicen PowerPoint. Muy bien. Gracias, ingeniero. Muy bien, Eric, ¿preguntas? No, ninguna. Muy bien, entonces por favor estén pendientes del Google Chat, ahí les va a llegar el formulario, ahí yo les voy a indicar a dónde van a colocar las cosas también y qué es lo que van a hacer. Entonces, si no hay más preguntas, nos vemos en la próxima clase y por favor estén pendientes de sus tareas. Muchas gracias. Buenos días.